Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre un periodo crucial entre 1880 y 1916, marcado por la visión y el poder de un grupo selecto, la generación del 80. ¿Quiénes eran? ¿Qué modelo de país soñaban? ¿Y cómo transformaron la Argentina desde sus políticas hasta la vida diaria de sus habitantes, tanto las pujantes ciudades como la vasta extensión del campo? La generación del 80 fue una élite argentina proveniente de las familias más ricas e influyentes del país, gobernando entre 1880 y 1916, con su primer objetivo, el cual era modernizar la Argentina tras décadas de conflictos internos, también unirla de lleno a la economía mundial. Influenciados por la cultura europea, especialmente la francesa e inglesa, buscaban transformar Buenos Aires en una metrópoli similar a Londres o París. Su poder se consolidó a través del Partido Autonomista Nacional, el PAN, liderado por figuras como Julio Argentino Roca y Roque Sáenz Peña. Su proyecto político se basaba en los ideales positivistas del orden y el progreso, con una ideología liberal en lo económico, pero conservadora en lo social y político. La modernización se sustentó por tres pilares fundamentales: la política económica agroexportadora, la inmigración masiva y la educación. Política económica agroexportadora. La Argentina se insertó en el mercado global como proveedora de materias primas, principalmente de carne y cereales, para los países europeos industrializados, especialmente Inglaterra. Se decía que Argentina era el granero del mundo. Si bien esto impulsó la economía, también generó una dependencia de los mercados externos y limitó el desarrollo industrial local. Inmigración masiva. Para sostener el modelo agroexportador, se fomentó la llegada de inmigrantes europeos, principalmente de Italia y España. Se buscaba mano de obra barata para el campo, y se creía que los inmigrantes aportarían su cultura y ayudarían a, entre comillas, civilizar a la población. Sin embargo, esta diversidad también generó desafíos en la construcción de una identidad nacional unificada. Educación. Un avance significativo fue la sanción de la Ley 1420 en 1884, que estableció la educación pública, gratuita, obligatoria y casi laica. El objetivo era reducir el analfabetismo y formar ciudadanos bajo una visión de progreso. Esta visión de modernización se manifestó de manera diferente en las ciudades y en el campo, transformando la vida cotidiana de sus habitantes. Vida en el campo. La economía rural se centró en la agricultura y la ganadería. La expansión agroexportadora fue clave, inicialmente con la lana de oveja como principal producto, pero luego con el auge de los cereales, la campaña del desierto amplió enormemente las tierras disponibles para la producción. La creación de una extensa red de ferrocarriles facilitó la colonización, la explotación comercial de la pampa y el transporte de productos. Vida en la ciudad. Las ciudades experimentaron una intensa modernización y un crecimiento demográfico notable, cuadruplicándose la población entre 1870 y 1914 gracias a la inmigración, que aportó mano de obra y capital. La industria comenzó a desarrollarse, aunque de forma más limitada que el sector agropecuario, destacándose las textiles y alimenticias. Las condiciones de vida, si bien con estándares diferentes a los actuales, eran comparables a las de otras ciudades del mundo en ese momento, y se iniciaron las primeras reformas laborales impulsadas por figuras como Alfredo Palacios. Transporte. La expansión del ferrocarril fue crucial para conectar el interior con los puertos. En las ciudades, como Buenos Aires, los tranvías, primero a caballo y luego eléctricos, transformaron la movilidad urbana, mientras que la élite disfrutaba de carruajes y los primeros automóviles. La mayoría de la población aún se desplazaba a pie. Salud e higiene.
Existió una creciente preocupación por la higiene pública, con los primeros sistemas de agua potable y alcantarillado. En algunas ciudades se promovió el hábito del baño, con la aparición de establecimientos públicos y privados. Sin embargo, las condiciones de salud seguían siendo precarias para muchos, especialmente para los inmigrantes y trabajadores. Calles y alumbrado. Las calles de las grandes ciudades comenzaron a pavimentarse, mientras que el alumbrado público pasó de gas a la electricidad, marcando un avance en la modernización urbana. Viviendas. La vivienda reflejaba la marcada diferencia social. La élite vivía en mansiones, la clase media buscaba casas de estilo europeo y los trabajadores, muchos de ellos inmigrantes, residían en conventillos con condiciones de hacinamiento. Costumbres. La influencia europea era palpable en las costumbres de la élite, desde la moda hasta las actividades sociales como fiestas, viajes y reuniones. La llegada de inmigrantes también generó una rica transformación social, a mezclarse con diversas tradiciones. Deportes. Se introdujeron deportes británicos como el fútbol, el rugby y el polo. El fútbol rápidamente se popularizó entre todas las clases sociales, mientras que el polo era más practicado por la élite. Recreación. La élite disfrutaba del teatro Colón, carrera de caballos y viajes a Europa. La clase media trabajadora se recreaba en parques, bailes populares, circos y hacia el final del periodo en los primeros cines, los cafés y los bares. El poder en manos de la élite. A pesar de estos avances en la modernización, la generación del 80 mantuvo un sistema político oligárquico. El poder se concentraba en un pequeño grupo de terratenientes que controlaban la economía y la política. El fraude electoral era una práctica común para asegurar la continuidad de este régimen, ya que se consideraba que las clases medias y bajas no estaban preparadas para votar. El surgimiento de la oposición y el fin de la era. La llegada de inmigrantes con ideas socialistas y anarquistas generó un creciente movimiento obrero que luchaba por mejores condiciones laborales. El gobierno respondió con represión, sancionando leyes como la ley de la residencia y la ley de la defensa social para deportar los considerados peligrosos para el orden. Finalmente, en 1912, el presidente Roque Sáenz Peña promulgó una ley clave, el sufragio universal secreto y obligatorio. Esta reforma electoral implementada en 1916 marcó el fin del dominio de la generación del 80 y llevó a la presidencia de Hipólito Yrigoyen, el primer presidente radical de la historia argentina, en las primeras elecciones democráticas del país. Conclusión. La generación del 80 sentó las bases de la Argentina moderna, impulsando la economía agroexportadora, fomentando la inmigración y expandiendo la educación. Sin embargo, su gobierno también se caracterizó por la exclusión política y el mantenimiento del poder en manos de una élite. Su legado es complejo y continúa siendo objeto de debate. Sin duda, marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, dejando huellas visibles tanto en el paisaje urbano como en la vasta extensión de nuestro territorio. Si te gustó este video no te olvides darle like, compartirlo y suscribirte.